Ciencias Naturales. Segundo año de bachillerato. Inducción electromagnética. Buen día, estimados estudiantes. El día de ahora, en tu programa Aprendamos en Casa, vamos a desarrollar un contenido muy interesante. Te preguntarás, ¿seguiremos hablando sobre interacciones electromagnéticas? Te respondo, claro que sí. Pero ahora vamos a seguir avanzando en dicho campo. Ahora toca hablar sobre la inducción electromagnética. Pero antes de adentrarnos a hablar en este interesante contenido, pasemos a discutir algunos conceptos claves. Muy bien, la semana pasada hablábamos sobre lo que era la fuerza magnética y el campo magnético. Vimos en la historia de cómo algunos materiales se comportaban como imanes naturales. Los imanes se caracterizaban por tener dos polos, un polo norte y un polo sur. Además, vimos también qué otra cosa ocasionaba que un material fuese imán. Vimos que al pasar una corriente sobre un conductor, este también se podría comportar como un imán. También, cuando hablábamos sobre la fuerza magnética, lo aplicábamos para una carga en movimiento. Dicha carga en movimiento se le aplicaba una fuerza con respecto a un campo magnético. Pero ¿qué pasaba en un conductor? En un conductor nosotros también lo podíamos asociar y podíamos encontrar una fuerza magnética. Pero esa fuerza magnética estaba relacionada con la longitud de dicho conductor. Para calcular esas fuerzas era necesario aplicar el producto cruz o el producto vectorial. Pero nosotros, aplicando la regla de la mano derecha, básicamente operábamos las magnitudes, que en el caso del alambre conductor era nada más la corriente por la longitud del conductor por la velocidad que llevaban esas cargas ya dentro del conductor. Específicamente, te repito esta cuestión, utilizábamos la longitud del conductor, la corriente que pasaba a través de ese conductor y multiplicado por el campo magnético. Ahora bien, habíamos visto cómo se comportaba dicha corriente en ese conductor. En ese conductor, cuando pasaba una corriente, se originaba un campo magnético, como te lo acabo de mencionar. Pero ¿quién fue quien lo descubrió? Fue el físico danés Ørsted, que en una clase de manera experimental vio dicho comportamiento. Pero fue hasta que el físico y matemático André Ampère, de descendencia francesa, dio un aporte matemático a lo descubierto por Ørsted. De esa manera, con esos eventos se dio paso a lo que conocemos hoy en día como el electromagnetismo y la electrodinámica. Pero ¿qué pasa? Si una corriente eléctrica me genera un campo magnético, ¿será que un campo magnético me genera una corriente? Pues la respuesta es sí. Y fue descubierto años más tarde por el físico y químico Faraday, que él, intentando reproducir los aportes de Ørsted, se dio cuenta que por un accidente un campo magnético producía una corriente. Pero el desarrollo matemático o un poco más sobre la explicación que descubrió Faraday la hizo Lenz, que fue un físico ruso. Lenz dijo que esa carga inducida o esa diferencia de potencial inducida debido a un campo magnético iba a ser igual a la rapidez con la que cambiaba el flujo magnético. Entonces, a eso también se le conoce como ley de Lenz. Pero ahora que hemos estado hablando de bastantes científicos, que hemos mencionado 4, pero hay más involucrados, ¿qué te parece si damos paso a un poco de la historia de cómo se ha venido desarrollando el electromagnetismo? Como hemos visto hasta ahora, una corriente eléctrica genera un campo magnético
como se descubrió cerca del año 1820, cuando Hans Christian Ørsted realiza un experimento donde el paso de la corriente eléctrica por un conductor genera un campo magnético. Se puede corroborar colocando un material magnético cerca de un conductor eléctrico. Los polos del material magnético no son repelidos ni atraídos por la corriente, sino que se orienta en una dirección perpendicular al paso de la corriente eléctrica. Dicho experimento fue considerado como el principio del electromagnetismo. La teoría que sustenta los aportes de Ørsted fueron desarrolladas por André-Marie Ampère, dando inicio a la electrodinámica. El químico y físico inglés Michael Faraday, en el año de 1831, descubrió de manera experimental el fenómeno de la inducción electromagnética, que consistía en inducir un campo magnético por medio de espiras cerradas, produciendo una fuerza electromotriz. A dicho descubrimiento se le conoce como Ley de Faraday y se resume de la siguiente manera. La fuerza electromotriz inducida en una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético a través de la espira con respecto al tiempo. Por otra parte, el físico ruso Heinrich Friedrich Emil Lenz estableció que la fuerza electromotriz inducida se opone al flujo magnético que la produce, estando en concordancia con lo establecido en la ley de Faraday. Muy interesante los aportes históricos que se han venido dando en base a la inducción electromagnética. Mencionamos una nueva magnitud física, que es el flujo magnético. Sus unidades son los Weber y es una magnitud escalar. Para seguir aprendiendo más sobre el tema, te invito a que observes unos laboratorios donde vamos a ver cómo se origina el campo magnético por medio de una corriente. Acompáñame. Para este experimento del electroimán vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar alambre de cobre para embobinar. En este caso ya tengo el embobinado puesto alrededor de un clavo de metal. Le he dado 55 vueltas. Vamos a necesitar algunos objetos de metal, una batería de 9 voltios y vamos a necesitar una tenaza cuando sea necesario para poder cortar el cable. El alambre de cobre que estamos utilizando es de tomar en cuenta que es un alambre de cobre especial. Es un alambre de cobre para embobinar, como lo mencionamos anteriormente. La diferencia del alambre de cobre ordinario es que tiene un pequeño recubrimiento plástico, un pequeño esmalte en todo el alambre. Entonces, cuando realizamos este tipo de experimentos, hay que verificar siempre que tenemos que remover el esmalte que se encuentra en los extremos. De lo contrario, no vamos a poder tener conductividad eléctrica. Tomando en consideración eso, ya a nuestro clavo ya le dimos 55 vueltas, tenemos los extremos limpios del esmalte de recubrimiento y verificamos que ahorita el clavo no se encuentra imantado. Para eso tenemos diferentes objetos que al acercarlo pues podemos verificar que no existe ningún tipo de atracción magnética. Ahora conectamos los extremos a una batería de 9 voltios. Al hacer esta conexión, notaremos que se encuentra imantado nuestro clavo. En este caso hemos construido un electroimán. Para nuestro segundo experimento, para realizar un motor eléctrico sencillo, vamos a necesitar los siguientes materiales. Vamos a necesitar un imán, en este caso un imán extraído de una bocina, nuevamente el alambre de cobre para embobinar,
una batería de 1.5 voltios y en este caso ya tengo realizado el entramado que vamos a necesitar para este experimento. Para realizar este experimento, lo que necesitamos es, en el caso de la batería, he fijado con clips estos pequeños ganchos. Estos ganchos nos van a servir como soporte para nuestro pequeño motor. Como lo mencioné anteriormente, ya tenemos realizado el entramado de las espiras que vamos a utilizar. La misma recomendación anterior se necesita en este, es decir, que el alambre se encuentre pelado del esmalte. Recordemos que eso es muy importante, ya que si no lo hacemos, lo que va a terminar ocurriendo es que vamos a perder conectividad eléctrica. Procedemos a colocarlo en los ganchos de nuestra batería. En este momento lo que está ocurriendo es que el voltaje de 1.5 voltios y la corriente eléctrica que proporciona la batería está corriendo a través del embobinado. Si acerco el imán, ocurre lo siguiente. Notamos cómo empieza a girar. Este experimento no siempre sale a la primera, hay que tenerle un poco de paciencia, así que no te preocupes si al estarlo realizando no te sale en el primer intento. Como puedes observar, el motor está funcionando a gran velocidad. Te puedes preguntar de qué depende la velocidad, de qué depende la intensidad. Pues depende de muchos factores. Depende del número de vueltas que le has dado. Depende también de la intensidad de la batería, es decir, el voltaje que estás utilizando. Depende también de la intensidad del imán que estás utilizando para el experimento. Con estos dos experimentos ya puedes tener una mejor comprensión de qué es lo que ocurre cuando tenemos fenómenos eléctricos y magnéticos. Muy interesante los experimentos desarrollados por mi compañero Jorge. Pudiste observar cómo una corriente eléctrica nos producía un campo magnético. Ahora bien, ahora vamos a experimentar cómo un campo magnético nos produce una corriente eléctrica. Te estarás preguntando, ¿vamos a demostrar el principio de inducción de Faraday? Estás en lo correcto, acompáñame. Ahora vamos a desarrollar los experimentos que nos explican un poco sobre la ley de inducción de Faraday. Para ello vamos a necesitar lo que es algunos materiales de aluminio y también vamos a hacer funcionar lo que es el disco de inducción de Faraday. Vamos a utilizar unos imanes que nos van a servir como un campo magnético. Vamos a ocupar un hilo porque el hilo nos va a servir para hacer cierta similitud a una inducción electromagnética. Como podrás observar, el aluminio es un material que no lo atraen los imanes. Pero si tú te recuerdas en los experimentos que nos explicó Jorge, algunos materiales, si no tienen un campo magnético, se los podemos originar si les hacemos pasar una corriente. Ten en cuenta eso que te acabo de mencionar. Ahora, en agua vamos a colocar lo que es el depósito de aluminio y vamos a poner a girar lo que es el imán o los imanes que tengo acoplados por un hilo. Lo vamos a poner a girar y lo colocaremos al centro de los depósitos. Observa qué es lo que pasa. Muy bien. Me podrás decir, el recipiente se desplaza a un lado cuando el imán está girando en cierta dirección. Muy bien, retiramos el imán y básicamente llega un momento donde nuestro recipiente queda estático. ¿A qué se debe eso? Si bien es cierto, el aluminio no es o no posee un imán, tampoco sus dominios magnéticos pueden ser reorientados como lo hacen los materiales ferromagnéticos.
pero sí por la ley de Ampère, este material es un conductor eléctrico. Entonces, el campo magnético que nosotros inducimos con este imán hizo que aquí se generara una corriente, que dicho de paso, a veces a esa corriente se le conoce como corriente de Foucault. Entonces, esa corriente, al pasar a través de este material y por la ley de Ampère, genera un campo magnético. Y al generarse un campo magnético, también ese campo magnético interacciona con el campo magnético del imán. Entonces, como en cierta posición encuentran polos que se repelen, entonces uno empieza a girar respecto al otro. Esa es la explicación. Ahora, ¿qué pasa con el disco de Faraday? El disco de Faraday consta de lo que es un disco de un material conductor, en este caso es de cobre. Y si te observas aquí, tenemos lo que es dos imanes. Esos imanes me sirven para estar generando un campo magnético en esa región. Entonces quiere decir que al girar este disco me va a producir lo que es una FEM o una fuerza electromotriz según la ley de inducción de Faraday. Entonces, si observamos, iniciamos el movimiento y podemos observar que hay un cambio en el potencial o en el voltaje. Pero si yo lo muevo en otra dirección, obtenemos un voltaje positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que en cierta medida la corriente viaja a cierta dirección y de otra manera viaja en otra. Entonces, por eso el signo convencional hay un cambio. Ahora bien, ¿qué pasaría si ahora nosotros tenemos una espira y le inducimos un campo magnético? ¿Qué pasará? Siempre se genera una fuerza electromotriz inducida, como lo dicta Faraday y la ley de Lenz. Pero para que lo observes experimentalmente, acompáñame a desarrollar este tipo de experimento. Bien, ahora nosotros experimentaremos la ley de inducción de Faraday. Para ello necesitamos un multímetro, conectores, un imán y una bobina. Vamos a conectar lo que son los implementos del multímetro, que son los conectores o puntas, como se le conoce. Hay que tener cuidado que como vamos a medir corriente, es de colocarlos en la posición adecuada y posteriormente conectamos las puntas del tester o los conectores del tester a la bobina. Posteriormente buscamos la forma de corriente directa. Lo vamos a ir haciendo desde una corriente mayor a una corriente menor. Eso para proteger el tester, ¿ya? Por si la demanda de corriente que vamos a originar es mayor, él se autoprotege y corta el circuito. Entonces, ya teniendo nuestro montaje, ahora pasaremos con el imán a introducirlo a la bobina. Entonces lo introducimos y observamos que hay un cambio. Que hay un cambio en la corriente, de lectura en la corriente bastante pequeña, entonces cambiamos la escala. Vamos a hacer una escala de microamperios. Entonces inducimos y cuando hacemos la inducción tenemos una lectura de corriente. Si nosotros observamos, introducimos el imán, tenemos una lectura, dejamos el imán estático, no tenemos ninguna lectura. Sacamos el imán, tenemos una lectura, pero tenemos una lectura negativa. Eso quiere decir que cuando inducimos el campo magnético, la corriente que se genera va en una dirección y cuando sacamos el imán, ese campo magnético que le induce la corriente viaja a otra dirección. Y esto lo podemos comprobar con esta medida de corriente en el multímetro. Muy bien,
Como acabamos de observar en el experimento anterior, viste que al pasar un imán dentro de una espira generaba una corriente. Lo mismo vamos a explicar hoy en la pizarra de manera teórica. Si nosotros el imán lo acercamos a una espira, esa espira por el principio de inducción de Faraday me genera una corriente. En ese caso, esa corriente me va a generar un campo. Ese campo se va a oponer al campo inducido por el imán que nosotros estemos utilizando. Por ende, la corriente se va a desplazar, o aplicando la regla de la mano derecha, la corriente se va a desplazar en sentido antihorario, como lo podemos observar aquí. Entonces tengo una FEM inducida de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando retiramos lo que es el imán? Cuando retiramos lo que es el imán, vamos a tener una corriente en dirección contraria. Por lo tanto, vamos a tener un campo que también se opone a que la inducción siga. Entonces, vamos a tener una fuente inducida o una fuente electromotriz inducida o FEM, como le hemos venido llamando, con una corriente hacia esta dirección en sentido horario. Muy bien. En el primer caso, la fuente electromotriz es directamente proporcional al flujo magnético o a la rapidez del flujo magnético, que quiere decir que esto va cambiando en el tiempo. Por ello, a medida que nosotros íbamos induciendo el campo, iba variando la parte de la fuerza electromotriz. Pero como hay una oposición al campo, por ello es negativo, como lo decía la ley de Lenz, se opone al cambio de flujo. Entonces, la fuente electromotriz inducida la podemos calcular de esta manera, donde N básicamente es el número de espiras que tiene nuestra bobina. Ahora, ¿cómo se comporta el flujo magnético? El flujo magnético se comporta de esta manera. Nuestra espira o nuestra bobina tiene un área transversal interna. La que nos interesa es el área transversal interna. Cuando se acerca, podemos imaginarnos cuántas líneas caben en esa región. Entonces, para saberlo, nosotros nos auxiliamos del producto punto escalar. Entonces, ese producto punto lo asociamos a un vector normal a esa área que nosotros tenemos. Entonces, de esta manera, y como solo estamos trabajando en partes hacia adentro y hacia afuera, ese flujo lo podemos calcular como el producto de la magnitud del campo magnético y el área donde va a ingresar nuestro campo. Ahora, como hemos visto cómo se comporta el flujo y cómo podemos calcular la fuente electromotriz, vamos a realizar un problema teórico. Veamos. Muy bien, para desarrollar este problema teórico vamos a necesitar los siguientes datos. Nosotros queremos construir una bobina de alambre de cobre donde tenga 50 vueltas, tenga un radio interno de la bobina de 1.0 centímetros. Además, le vamos a inducir un campo magnético de 0.10 Tesla y, como les mencioné, vamos a utilizar alambre de cobre y ese alambre de cobre tiene un radio alrededor de 1.0 milímetros y vamos a ocupar la longitud del alambre de cobre de 15 metros. También vamos a estar induciendo el campo en tiempos de 5 segundos. Como vamos a estar hablando del cobre, vamos a necesitar lo que es un valor que lo encontramos en la bibliografía, el cual es la resistividad, que para este caso del cobre es de 1.68 por 10 a la menos 8 ohms metro. Planteamos las ecuaciones. Iniciamos con la ley de inducción de Faraday, que es esta expresión que tenemos aquí, que es la FEM inducida. Y también recordemos que estamos trabajando con materiales óhmicos, entonces también se cumple la ley de Ohm, que la vimos en clases anteriores. Al igual, la resistencia la podemos calcular obteniendo la resistividad y parte de la geometría del material que estamos utilizando.
Dicho de paso, vamos a manipular la ecuación 1 y la ecuación 2. Sustituimos por la ley de Ohm la fuente inducida, nos queda de esta manera. Posteriormente, nosotros sustituimos lo que es la resistencia por la expresión de la resistividad, longitud y superficie. Nos queda de esta manera. Como nos interesa conocer la corriente inducida a través de la bobina que hemos construido, despejamos la corriente. Nos queda esta expresión. Si tú observas, todas las variables que nosotros tenemos aquí son conocidas, a excepción del área, pero el área para cada una de las expresiones que tenemos, tanto para el área transversal de la bobina y del material que estamos utilizando, como son circulares, podemos calcularlas de esta manera, como pi por radio al cuadrado. Si sustituimos todos esos valores, nosotros llegamos a esta expresión de menos 7.9 por 10 a la menos 5 amperios. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta expresión? Es negativa. Pero como la corriente eléctrica es una magnitud escalar, la podemos presentar simplemente con su magnitud y la podemos decir que es de esta manera, de 0.8 microamperes. Interesante problema. Ahora hemos visto cómo se comporta el campo magnético y este me puede generar una corriente inducida o una FEM inducida. Lastimosamente hemos llegado al final, pero nos veremos la próxima semana en tu programa Aprendamos en Casa.